¿te acordás la tarjetita marrón? La metía. Oh, ¿cómo se relacionan
Hola, buenas tardes a todos. Perdón, pero no podía ingresar, no sé qué problema había con la dirección de Zoom. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora, sí, se escucha bien. Bien, bueno, recuerden que tienen que estar con la cámara prendida, por favor. Voy a empezar la clase entonces. ¿Ven la pantalla compartida? ¿Están viendo la pantalla compartida? No, al menos yo no la veo. Bueno, a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, el tema que me toca dar hoy a mí es la unidad 2, puntos 1, 2 y 3, que es la sucesión intestada. Ustedes ya están teniendo una primera aproximación con el derecho de las sucesiones, y bueno, hoy vamos a ver específicamente entonces la sucesión intestada. Ustedes ya saben que con motivo de la muerte de una persona, este hecho trae aparejado un cúmulo de efectos jurídicos de diferentes órdenes y significación, por la cual se transmiten los derechos de las personas, de la persona fallecida, a quienes son llamados por la ley a sucederle. Hay distintas formas de llamamientos en la sucesión. En un primer lugar, tenemos el llamamiento por la ley, que es el tema que vamos a ver hoy, que son las sucesiones intestadas. Y otra forma de llamamiento es la voluntad del causante, que se exterioriza a través de un testamento. Esas son los que se conocen como sucesiones testamentarias y que van a empezar a ver la semana próxima. Hay una tercera alternativa que es la mixta, es decir, que una parte sea por testamento, que no agota el contenido total de la herencia. Entonces, por la parte que no está comprendida en el testamento, se abre la sucesión ab intestato o intestada, como se conoce actualmente. Puede ser que los testamentos solamente tengan legados, que son instituciones particulares por las cuales se transmiten bienes particulares. En cambio, en la sucesión intestada, la idea es la transmisión de la totalidad de la herencia. Entonces, por ese caso puede ser que una persona que en vida hace un testamento, por ejemplo, lega su auto o lega su biblioteca a una persona, y el resto de sus bienes van a tener que ser transmitidos a través de los principios de la sucesión intestada. El artículo 2277 del Código es el que refiere cómo se abre la sucesión, es decir, a partir de la muerte de una persona se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. Pueden ser llamados a suceder, le dice el artículo, por la ley o por el testamento. Si el testador dispone parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley, que es lo que les acabo de explicar. Eso está previsto en el artículo 2277 del Código Civil. Esta sucesión ab intestato también se llama sucesión legítima. No hay que confundir con la legítima. La legítima es una institución que ustedes van a ver, creo que es el día viernes, y es el límite que tiene una persona para disponer de sus bienes. Es decir, ustedes alguna vez habrán escuchado
que en nuestra legislación una persona no puede disponer de la totalidad de sus bienes en la medida de que existan determinados tipos de herederos. Ya lo van a ver con profundidad y lo van a seguir viendo muchas veces porque es un tema muy técnico y que por ahí si no han leído y es el primer encuentro que tienen con estos temas, es difícil de retener y recordar. Pero por lo pronto, la sucesión legítima es la que se difiere por la ley. La legítima es esa porción de bienes que una persona no puede disponer libremente si tiene determinados herederos, que ya les digo, los van a ir viendo. El artículo 2424, que es el que comienza en el código, ustedes van a ver que este tema está tratado en el título 9, capítulo 1, el primer artículo es el 2424, que dice que las sucesiones intestadas se difieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive. Es decir, los herederos legítimos son ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales hasta el cuarto grado. Ya vamos a ir viendo en cada caso en particular cómo juegan cuando hay más de uno de estos tipos de herederos. ¿Qué pasa si no hay testamento y no hay herederos? ¿Alguno tiene alguna idea de lo que pasa? ¿Herencia vacante? Es lo que se llama herencia vacante. ¿Por qué? Porque en principio todos los bienes son de dominio del Estado. El Estado, diríamos por una ficción, permite que los particulares detenten ese dominio. Si no hay nadie para suceder, los bienes vuelven al Estado a través de la sucesión, lo que se llama la sucesión vacante. De acuerdo al lugar donde estén ubicados, van a ser bienes de la provincia, del Estado Nacional, o de las ciudades o del lugar donde estén situados, dice el código. Es decir, esa es la última ratio para repartir bienes. Hay muchas sucesiones vacantes, o sea, uno puede pensar que no es una situación habitual, pero sí lo es. Y bueno, ya van a ver también en el día de mañana cómo es ese procedimiento cuando no se puede repartir los bienes, diríamos, a través de los principios de la sucesión ab intestato o en el caso de inexistencia o nulidad del testamento. Como les decía, una cosa son los herederos legítimos y otra cosa son los legitimarios. Los legitimarios son aquellos que tienen una porción de la cual no pueden ser privados por testamento ni por actos entre vivos a título gratuito. Estos herederos legitimarios son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Si recuerdan, cuando hablábamos de la sucesión, el artículo 2424 de herederos legítimos, también incluían a los colaterales hasta el cuarto grado. Pero si el causante, a través de un testamento, decide disponer de sus bienes, los colaterales no pueden, diríamos, hacer ningún reclamo. En cambio, los descendientes, ascendientes y cónyuges tienen una porción que establece el código, que ya van a ver en el caso de los descendientes, es el 33%, en el caso de los ascendientes y el cónyuge es el 50%. Pues se puede disponer de lo restante, pero no de ese 33 o de ese 50%. Estas porciones legítimas, que ya les digo, lo van a ver con más detalle, han sido modificadas por el último código, que en principio, en virtud de los principios de autonomía de la voluntad, han agrandado la posibilidad de disponer de los bienes. Es decir, antes, en el caso de existir descendientes,
una persona solo podía disponer libremente del 20% de su patrimonio. En cambio ahora es un tercio, o sea, el 33,33%. En principio ya van a ver que hay distintas situaciones, está la situación del heredero con discapacidad, o sea, hay alternativas, pero lo importante es que tengan claro que, en principio, las personas, si tienen descendientes, ascendientes o cónyuges, tienen restringida su posibilidad de disponer de su patrimonio en forma libre. Esto es un tema de política legislativa. Hay países donde esta restricción no existe, pero bueno, ya van a ver en detalle cuando vean el tema específicamente de la legítima. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, existe un llamamiento intestado legal que incluye hasta los colaterales, hasta el 4º grado inclusive. Todos estos parientes son convocados por la ley, son herederos legítimos, pero no todos tienen la porción legítima que les decía. Los colaterales no tienen porción legítima, entonces podrían quedar excluidos de la sucesión si el causante dispone de sus bienes en favor de otras personas. ¿Qué pasa? ¿En qué caso se origina esta sucesión intestada? Tengan en cuenta que también se le dice, incluso cuando vean un expediente, le llaman sucesión ad intestato. Aún tenemos mucha terminología romana, entonces si bien el código ya no habla en términos en latín, pero en la práctica las sucesiones se siguen llamando ab intestato. Entonces, hay sucesión ab intestato cuando no hay testamento en principio, cuando hay una insuficiencia, ineficacia o caducidad de las disposiciones testamentarias. Puede ser que no se agote, como les decía, en el testamento todo el patrimonio a repartir, que haya algún tipo de nulidad, contradicción, revocación, o sea, hay muchas alternativas. Que sea una disposición testamentaria sin institución de herederos. Esto también se los decía recién. Hay posibilidades de uno, a través de un testamento, instituir un heredero con carácter universal, es decir, para todos los bienes o para una porción, y si no, con respecto a bienes particulares que se llaman legados. Eso también se va a volver a ver, y muchas de estas cosas las van a entender mucho mejor cuando tengan toda la materia vista. También puede haber una renuncia o indignidad del heredero testamentario. Ustedes saben que nadie está obligado a aceptar una herencia, es decir, que es voluntario. Si uno no está dispuesto o no quiere o incurre en alguna de las causales de indignidad, el testamento no tiene posibilidades de ser efectivizado y por lo tanto corresponde que se abra la sucesión intestada. Ahora bien, ¿cómo individualizamos cuáles de las personas de la familia van a ser llamadas a recibir esta herencia? Bueno, el código prevé una serie de principios. Todo esto ustedes lo tienen, diríamos, descrito en el programa, pero no están en ese orden ni están claramente determinados en los artículos, con lo cual acá van a tener que recurrir a algún texto, que si quieren yo les puedo escanear alguno de los libros que utilizamos, o lo buscan ustedes, pero es fundamental tener presente cuáles son los principios que rigen esta sucesión intestada. Ya seguimos. Bueno, en primer término tenemos que hablar del principio de jerarquía de los órdenes sucesorios. Vamos a ir desarrollando de a uno. Entonces, ¿qué son los órdenes sucesorios? Los órdenes sucesorios es el lugar en el que van a ser llamados los grupos de parientes y el cónyuge a recibir la herencia. Es decir, hay un orden que establece el código con una jerarquía
que hay que respetar, y a partir de ahí se determina cuál es el pariente que va a recibir la herencia. La jerarquía de los órdenes sucesorios tiene como regla general que un orden preferente excluye a uno posterior. Hay en algunas situaciones que hay concurrencia entre algunos parientes y el cónyuge, que ya lo vamos a ver en particular, y las personas que están en un orden desplazan a las personas del orden siguiente. Es decir, hay una preferencia de unos en relación a otros. Los órdenes sucesorios son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge y los colaterales a cuarto grado. Esto lo vamos a repetir muchas veces. Los descendientes y los ascendientes concurren con el cónyuge. Si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge excluye a los colaterales. Es decir, que los colaterales hasta el cuarto grado recién entran en acción y adquieren derechos para el caso que ninguno de los tres primeros órdenes existan o estén interesados en recibir la herencia de esta persona fallecida. Los hijos del causante heredan por derecho propio y por partes iguales. Ustedes ya, por lo que estudiaron en familia, sabrán que cuando se habla de hijos no hay ninguna discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. Es decir, son todos iguales, heredan por derecho propio y por partes iguales. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene también la misma parte que un hijo en esa herencia. Esto ya lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a ver con un gráfico para que ustedes lo entiendan mejor. Los ascendientes. Recién heredan los ascendientes si no hay descendientes. Es decir, si una persona tiene hijos, nietos, bisnietos, todo en orden descendente, no van a heredar los ascendientes. Y para el caso de que no hubiera descendientes, dentro de los ascendientes heredan los más próximos en grado. Es decir, que si el causante tiene padres, van a heredar los padres, pero si hubiera abuelo, el abuelo no hereda. Y los del mismo grado se dividen la herencia por partes iguales. Por ejemplo, si existen al tiempo del fallecimiento padre y madre, se dividirán la herencia en un 50% para cada uno. Si existe solo la madre, en ese caso, hereda el 100% la madre sola, ¿sí? Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Es decir, que los ascendientes concurren con el cónyuge. Ya vamos a ver después, específicamente, la diferencia en relación al tipo de bienes, si son bienes gananciales o bienes propios. Pero eso lo vamos a ver, diríamos, con más detalle. A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad, con exclusión de los colaterales. Es lo que les decía. No hay padres, no hay hijos ni nietos. En ese caso, hereda solamente el cónyuge. Como segundo principio, tenemos el de prioridad de grado dentro del mismo orden. Grado es el vínculo entre dos individuos formado por la generación. Dentro de cada orden, el grado más próximo excluye al grado más remoto. Es decir, cuando hay varios herederos dentro del mismo orden, heredan los más próximos. Los padres desplazan a los abuelos, los hijos a los nietos, los hermanos a los sobrinos, los tíos a los primos. Es un tema de proximidad dentro del mismo orden.
Recuerdan que el orden que habíamos hablado eran descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales. Bueno, dentro de ese mismo grado, los más próximos al causante son los que van a heredar excluyendo a los otros. ¿Van comprendiendo? Espero que sí. Bueno. No es fácil explicar a distancia estos principios, por eso después va a haber unos gráficos como para que pensemos un poco todos, ¿no? Ahora bien, en estos órdenes y proximidades hay una excepción, que es lo que se llama derecho de representación. Puede ser que ustedes hayan ya empezado a ver algo de derecho de representación en otras instituciones, pero ¿qué quiere decir? Que alguien de un grado ulterior se pone en el lugar de alguien de un ascendiente para representarlo y ocupar su lugar en la herencia de otro. Es decir, ocupan el lugar del representado. El derecho este de representación existe en relación a los descendientes y algunos colaterales, pero no hay derecho de representación en los ascendientes. Es decir, por eso les decía que en el caso de padre y madre, si hubiera fallecido uno de los dos, no es que va a heredar el abuelo en representación, sino que el padre absorbe el 100%. En cambio, en el caso de los descendientes, pueden ir representando los descendientes de los descendientes sin límite de grados. Obviamente, en la práctica, más de tercer o cuarto grado nunca existen porque la gente no vive tanto tiempo, pero no hay un límite expresado por la ley. Esta representación, ¿cuándo ocurre? Cuando se muere primero, por premoriencia, dice el código, el padre, a quien vengo a sustituir, renuncia a la herencia, porque puede ser que mi ascendiente renuncia a la herencia, o sea, por ejemplo, el padre, el hijo renuncia a la herencia a recibir de su padre, pero el nieto lo viene a representar más allá de esa renuncia. O puede ser también que haya una situación de indignidad de esa persona que está en el medio y a la cual yo vengo a representar como generación siguiente. Por más que esa otra persona haya renunciado a la herencia del ascendiente, puede sí ejercer este derecho de representación. Pero el artículo dice, pero que obsta o la impide la indignidad de la sucesión de este. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que pretende ejercer el derecho de representación fue declarada indigno de aquella persona, de suceder a aquella persona a quien pretende representar, no puede ejercer el derecho de representación con su otro ascendiente. Es decir, si el hijo fue declarado indigno de suceder a su padre, no puede presentarse en la sucesión de su abuelo en representación de su padre. ¿Está claro? Bueno, también se puede ejercer este derecho de representación en la sucesión testamentaria cuando el testamento lo único que hace es repetir lo que sería la distribución de bienes en la sucesión legal, legítima. En ese caso, como en realidad no hay ninguna disposición en particular, sino que está adaptando el testamento a la sucesión intestada, entonces en ese caso también se puede ejercer el derecho de representación. El artículo 24-28 habla que en caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpes, como si el representado concurriera. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona tenía 3 hijos, uno de ellos fallecido con anterioridad, que a su vez tenía 2 o 3 hijos más,
estos 3 hijos van a heredar solamente la parte que le correspondía a su padre. No se suman todos los que tendrían vocación y se divide por cabeza, sino que se divide por estirpes, es decir, estirpes son líneas de parientes. Ya lo vamos a ver en un gráfico también más adelante. El tercer principio es del de indistinción o no distinción de la naturaleza y el origen de los bienes. En principio, el artículo 24-25 dice que en las sucesiones intestadas no se tiene en cuenta ni la naturaleza ni el origen de los bienes que componen la herencia. Pero a esto hay excepciones, o sea, en algunas situaciones excepcionales se tiene en cuenta el origen de los bienes. Uno de los casos es el de la sucesión del adoptado simple. Si ustedes recuerdan algo de lo que estudiaron hace muy poquito de adopción, hay un artículo en el código que dice que el adoptante, siempre tengan en cuenta que es adopción simple. La adopción plena hay una equiparación absoluta y no hay ninguna limitación porque se corta el vínculo con la familia biológica. En la adopción simple recordarán que no se corta el vínculo. Entonces, en este caso, el adoptante no puede recibir bienes que el adoptado hubiese recibido a título gratuito de su familia biológica. Por ejemplo, el adoptado recibe una casa de su familia biológica y después fallece. Ese bien no puede ser heredado por el adoptante. Y al revés, si la familia biológica, la familia biológica tampoco hereda los bienes que el adoptado hubiese recibido a título gratuito de la familia adoptiva. Este es el principio. Pero el código, en la última reforma, ¿qué contempla? Puede ocurrir que si seguimos este principio, los bienes queden vacantes, porque no haya quien los suceda. Entonces, en caso de que, si se aplicara este principio, los bienes resultarían vacantes, es decir, pasarían al Estado, se levanta esta restricción. Lo que se ha querido es no buscar situaciones que puedan prestarse, diríamos, a alguna interpretación aviesa en el tema de consentir adopciones para que en algún momento puedan mejorar de fortuna cualquiera de las dos familias, diríamos. Esa es un poco la idea, pero bueno, siempre en el caso de vacancia se deja sin efecto. Entonces, en principio los adoptantes son considerados ascendientes, o sea que no hay ninguna diferencia en relación a los restantes bienes. O sea, los restantes bienes, los adoptantes excluyen a los progenitores biológicos, pero en los de título gratuito opera este principio que les decía. El cuarto principio es el título universal del llamado. ¿Qué quiere decir esto? En las sucesiones se pueden transmitir bienes a través de dos llamados, de dos formas. Uno es que tiene que ver con la universalidad, es decir, el modo que la persona va a recibir los bienes. Y la otra es una convocatoria para un bien particular. Como les decía, este tema de ser convocados para recibir un bien particular únicamente es a través de un testamento con la institución de legado. En las sucesiones ab intestato, el llamado es siempre a la universalidad, es decir, te corresponderá un porcentaje o el total de acuerdo a la existencia de otros herederos legítimos, pero siempre hay una vocación a la universalidad. El artículo 2278 define que se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos, ¿sí? Acá después les voy a dejar un cuadrito que
que les puede servir como para distinguir las distintas situaciones en relación a la sucesión testamentaria y ab intestato. En la sucesión ab intestato solo pueden heredar personas físicas. ¿Por qué? Porque hablábamos de parientes o cónyuge, con lo cual las personas jurídicas no tienen posibilidad de heredar a través de la sucesión ab intestato o intestada. En cambio, las personas jurídicas sí podrían ser beneficiarias de un testamento. Para ser heredero a través de una sucesión intestada hay que tener un vínculo parental. En cambio, para ser beneficiario de un testamento no es necesario tener ningún tipo de vínculo. Esto es como un resumen para que les pueda quedar un poquito más claro. Y el último principio es el principio de distribución, es decir, cómo se distribuyen estos bienes de acuerdo al tipo de herederos. Entonces, los herederos que heredan por derecho propio, heredan por cabeza, es decir, por partes iguales. En cambio, los que heredan por representación, heredan por estirpe, es decir, en función de la persona a la que representan, y así se van subdividiendo por estirpes si han pasado más de alguna generación. Bueno, vamos a volver ahora entonces al principio, a los órdenes hereditarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Yo sé que es difícil y recontra aburrido, pero bueno, esto es, diríamos, medular. Van a ser las primeras consultas que ustedes van a tener en la materia, porque todo el mundo quiere saber si le toca algo y si le toca, cuánto le toca. Esa es la primera pregunta. Y para eso tienen que saber esto. O sea, primer pregunta, ¿cuál es la posición de la persona que les va a consultar a ustedes dentro de la familia? Y después, ¿qué es lo que hay para repartir? ¿Qué tipo de bienes? ¿Hay un testamento o no hay un testamento? El testamento dispone de todo o de parte de los bienes. Hay posibilidades de hacer un reclamo de legítima porque el causante se ha excedido en la posibilidad de disponer de sus bienes. Bueno, hay múltiples preguntas que se van a tener que preguntar ante cada situación que se les presente. Pero la primera pregunta va a ser, ¿me corresponde? Bueno, hay que ver qué otros parientes hay. La primera cosa que tienen que tener absolutamente clara y transmitirla es que los unidos convivencialmente no tienen derechos sucesorios. Esto es un error muy común de la gente que piensa que porque estuvo junta más de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, se le generan derechos sucesorios. El código no fue en la reforma, estuvo discutido si se incluía o no se incluía a los convivientes, como ocurre en otras legislaciones, incluso de países limítrofes, pero la decisión fue, es la diferencia, diríamos, más marcada entre estar casado y no estar casado. Los convivientes no tienen derechos sucesorios. Entonces, el orden tenemos descendientes, ascendientes, el cónyuge, que en realidad concurre con los dos primeros, los colaterales hasta el cuarto grado, y si ninguno de los integrantes de los órdenes anteriores actualiza su vocación, los bienes corresponden al Estado como herencia vacante. Doctora, una consulta. Sí. Si el causante hubiera heredado algún bien específico, testado algún bien específico a favor de su conviviente, ¿podría heredarlo o igual no lo hereda? Sí. En los testamentos uno puede disponer de la parte disponible, que entra a jugar este tema de la legítima que ustedes van a ver el viernes. O sea, dentro de la parte disponible, yo puedo... esa parte se la puedo dejar a quien yo quiera.
conozco casos que no solo están en los libros, de que, por ejemplo, lo dejan a favor de alguna mascota, aunque a ustedes les parezca increíble, pero conozco un caso acá en Mar del Plata, que un señor dejó dentro de un testamento un legado para que mientras que su gato viviera, porque obviamente lo sobrevivió, él podía seguir viviendo en el mismo inmueble donde vivió siempre y comisionaba, diríamos, al ejecutor testamentario a que se encargara de asistirlo al gato, que le diera de comer, que le hiciera todas las atenciones que correspondieran. O sea que el conviviente desde ya que está con posibilidades de recibir, pero desde la sucesión testamentaria, o sea, la persona tiene que específicamente sentarse a redactar un testamento o concurrir a una escribanía a hacer un testamento por acto público. Ya lo vamos a ver la semana que viene, yo creo que me toca dar testamento, pero no desde la sucesión legítima. Es decir, si no te tomaste el trabajo de hacer un testamento, el conviviente no tiene ningún derecho. Ahora, vos después, ya te digo, se lo puedes dejar al gato, al hospital, a la persona que te asistió y en relación a la cual estás agradecido, a quien sea, no hay ninguna limitación. Por eso también puede ser una persona jurídica, porque también puedes dejar tu dinero a una fundación, a una ONG, a quien sea, no hay limitación. La única limitación que viene por un tema de conservar el patrimonio familiar y proteger a la familia, es por esta restricción que existe para el caso de que una persona tenga descendientes, ascendientes o cónyuges. Pero si se da el caso de que una persona no tiene ascendientes, ni descendientes, ni cónyuges, el 100% de sus bienes se lo puede dejar a quien quiera. De hecho, si bien no hay una costumbre en Argentina de hacer testamentos, no es algo habitual, la mayoría de las situaciones se dan así, en situaciones de uniones convivenciales o de colectivos que otrora no se podían casar, como los homosexuales, que no había forma de dejar ningún tipo de protección que no fuera a través de un testamento. Entonces, en ese caso, son los testamentos, diríamos, más comunes. O de gente soltera, que si no sabe que si no se lo deja a alguien, o viuda, no tiene descendientes y los padres ya fallecieron, que eso va para el Estado. Entonces, bueno, se ponen a pensar y deciden hacer un testamento. Pero diríamos que la mayoría de la gente en situación familiar normal no piensan en el testamento. Hoy por hoy ya van a ver ustedes también que hay un tema de una legítima para el heredero con discapacidad que le permite a aquellos padres que tienen hijos con discapacidad poder hacer una previsión para, como protección específica y más amplia para ese heredero que se sabe que va a necesitar de más ayuda. Y entonces en esos casos también, pero bueno, todo este tema de conocimiento y de previsiones se corresponde a una clase social acomodada, que bueno, sabemos que cada vez es más chica en Argentina, con lo cual hay gente que no tiene ningún tipo de acceso ni conocimiento de estas cosas. O sea, no ha habido una difusión ni una educación en este sentido, y entonces hay mucha confusión, y por eso es común que a los abogados nos venga a ver gente que dicen, vengo a hacer la sucesión de mi marido, y cuando le pedís, bueno, perfecto, necesito la partida de matrimonio, te dicen, no, es que yo nunca me casé, pero hace 30 años que vivíamos juntos, y tenés que decirle, lo lamento mucho, aunque hayan estado 30 años juntos, si no hay un testamento, no le corresponde nada. Hoy por hoy, bueno, ya ustedes han visto que hay una protección en relación a la vivienda, una posibilidad de una compensación económica, pero es nada cuando uno vivió 30 años con una persona, es grande, y por ahí hay hijos que en caso de segundas nupcias nunca quisieron a esta última persona y no le van a hacer ningún favor ni les va a importar nada. O sea que después de los 2 años de fallecido el causante,
patada y afuera de la casa y se quedan sin nada. O sea que realmente hay una desprotección muy importante de los convivientes. Bueno, en cuanto a la sucesión de los descendientes. Quiero hacer una pregunta, doctora. Sí. En el caso que se legue a un gato, a un animal, ¿cómo juega la capacidad para recibir herencia? ¿O la herencia hay un mandato para que alguien cuide? ¿Cómo es? Hay un ejecutor testamentario que es el que se encarga de efectivizar, diríamos, la voluntad del causante en ese tipo de casos. Entonces se lo instruye para eso, para que se haga cargo de ese animal, que se le permita vivir o asistir de determinada manera, pero obviamente el animal no puede aceptar o rechazar esa herencia teóricamente que le es deferida. Obviamente tiene que ser una situación así como la que les estoy contando. No podrían recibir un bien porque no tienen capacidad para eso, pero sí atenciones como esta de ser alimentado, de vivir en determinado lugar o lo que fuere. ¿Está? Bueno, como les decía, los hijos del causante heredan por derecho propio y por partes iguales. Si hay hijos, estos hijos o descendientes excluyen a los ascendientes y a los colaterales y concurren con el cónyuge supérstite, es decir, reciben una parte igual a la de un hijo en relación a los bienes propios. Tiene una legítima, que es esto que les decía, de 2/3, es decir, 2/3 no se les puede, diríamos, se les tiene que garantizar. El otro tercio, el causante lo podría haber dispuesto libremente. Si se viola de todas maneras a través de disposiciones de última voluntad o de actos a título gratuito, ya van a ver, creo que la doctora Rotonda es la que va a dar el tema de protección de la legítima, qué pasa si el causante hubiera dispuesto de más del tercio que puede disponer. Pero eso ya lo van a ir viendo. Y bueno, esto ya lo vimos, que hay una igualdad respecto a las fuentes de filiación, es decir, es lo mismo que sean hijos por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida. Los hijos heredan entonces por derecho propio. Los demás descendientes heredan por este derecho de representación que yo les expliqué, sin limitación de grados y por estirpe. Esas serían todas las palabritas que tienen que incorporar. Es decir, el primero hereda por derecho propio, y los que siguen en la línea descendente van representando al anterior, porque si existe el anterior y acepta la herencia y no es declarado indigno, no se divide con los demás descendientes, ahí se corta. Pero si hubiera que ejercer el derecho de los demás descendientes más allá de los hijos, estos heredan por estirpe, solamente representando a el ascendiente directo del causante. A ver, una alternativa es que pensemos, una persona fallece y tiene 900.000 pesos libres para repartir entre sus herederos y tiene 3 hijos. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿El 33%? Sí, en números traducido. 300.000. Exacto, en este caso es muy fácil. Ahora bien, fallece Pablo, tiene 3 hijos, uno prefallecido. Ana murió antes que Pablo. A su vez, Ana tiene 3 hijos. El monto de la herencia es el mismo. ¿Cuánto recibe cada uno? 100.000. ¿Cuánto recibe Juan? 300.000. ¿Cuánto recibe Santiago? También 300.000. ¿Y cuánto recibe Daniel, Silvia y Guillermo? 100. 100 cada uno. Exacto. ¿Te das cuenta? Eso es la estirpe. Es decir, aquí tenemos que los 3 hijos de Ana
la van a representar a Ana en la sucesión de Pablo, pero no van a recibir, no se va a repartir entre 5, entre Juan, Daniel, Silvia, Guillermo y Santiago, sino que a cada uno le corresponde 300, y como acá falta, diríamos, el del medio, se divide en 100 cada uno de los restantes descendientes de ella, que van a la herencia, van a la sucesión en representación de su madre premuerta. ¿Les queda claro, más claro así? El 24-28 vuelve a explicar esto que ya les dije, que no tendría sentido repetir. Sucesión de los ascendientes. Entonces, a falta de descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen su herencia por partes iguales. Y después, en el parentesco por adopción, los adoptantes son considerados ascendientes. Entonces, los ascendientes son excluidos por los descendientes. Si hay descendientes, no heredan los ascendientes. Concurren con el cónyuge supérstite, de haberlo. Excluyen a los colaterales, es decir, si hay ascendientes, los colaterales no heredan. Entre los ascendientes se divide por partes iguales la herencia. No hay derecho de representación, aquí ténganlo en cuenta, o sea, ya les digo, si fallece uno de los ascendientes, no es que, por ejemplo, el padre no va a heredar el abuelo porque no hay derecho de representación. La legítima, que ya lo van a volver a ver, es de un medio, es decir, acá él podría disponer, en este caso el causante, el 50% de sus bienes sin afectar la legítima. Y lo mismo en relación a la igualdad respecto de las fuentes de parentesco, es lo mismo naturaleza, adopción y técnicas de reproducción humana asistida. Acá nuevamente lo de la adopción, en el caso de que los ascendientes sean adoptantes, existe esta limitación que les hablé de los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica. Sucesión del cónyuge. A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad del patrimonio con exclusión de los colaterales. Es decir, nunca entran a jugar los colaterales. ¿Cómo concurre el cónyuge con los descendientes? Decíamos que si hay descendientes y hay cónyuge, hay una concurrencia. Hay que distinguir si hay un régimen de comunidad de ganancias o si hay un régimen de separación de bienes. Si hay un régimen de comunidad de ganancias, ustedes saben que con el fallecimiento se produce la disolución de esta comunidad de ganancias y corresponde que se formen dos masas de 50% cada una. Una del cónyuge que sobrevive y la otra que le corresponde al cónyuge premuerto. En ese caso, en relación a los bienes gananciales, la cónyuge no hereda, no concurre con los descendientes. Es decir, ese 50% se reparte entre los hijos. Ahora bien, aún en el caso de régimen de comunidad, puede haber bienes propios del causante. Entonces, en ese caso, el cónyuge se considera como un hijo más. Es decir, se distribuyen en tantas partes como hijos y cónyuges haya. Por ejemplo, si tenían 3 hijos y el cónyuge, estos bienes propios se van a dividir por 4, es decir, 25% a cada uno. Si hay un régimen de separación de bienes, al no haber bienes de la comunidad, directamente el cónyuge va a tener una parte igual a la de un hijo en relación a todos los bienes. Acá está explicado, diríamos, con gráficos, ¿no?
en el caso de haber bienes gananciales, mitad recibe el cónyuge como partícipe y la otra mitad la reciben los hijos. Bienes propios, en el caso de haber 2 hijos, se divide la masa en 3. Si hubiere 4 hijos, la masa se divide en 5. Esto en relación a los bienes propios. Un casito para pensar. Bueno, Pablo falleció, estaba casado con Paola y tenían 3 hijos. Tiene una masa de 1.200.000 de bienes gananciales y 400.000 de bienes propios. Hay un régimen de comunidad de ganancias. ¿Cuánto le correspondería a cada uno? A ver, piensen. De los bienes gananciales, ¿cuánto le corresponde a Paola? 600.000. Exacto. ¿Y los otros 600.000, cómo se reparten? 200 a cada hijo. Exacto. De los bienes propios hay 400.000. ¿Cómo los repartimos? Tiene cada uno. Exacto. Está claro, con el ejemplo por ahí es mucho más sencillo que de otra manera. Acá tenemos, para que lo vean, diríamos en gráfico, cómo se divide en el caso de los bienes gananciales y cómo se divide en el caso de los bienes propios, ¿sí? Concurrencia del cónyuge con los ascendientes. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Acá no hay diferencia entre bienes propios y gananciales, y esto opera de la siguiente manera. Fallece una persona y si tenía el régimen de comunidad, se divide 50% para cada uno. Del 50% que le correspondía a el cónyuge premuerto, se divide 50% para la cónyuge y 50% para los padres. Acá no hay una distinción entre bienes propios y bienes gananciales. Es decir, que en este caso heredaría el 75% la cónyuge y el otro 25% se repartiría entre el padre y la madre si existieran padre y madre. Acá se lo está vuelto a explicar. El cónyuge retira el 50% en calidad de heredero y el restante se divide entre los ascendientes en partes iguales, ¿sí? Bienes propios y bienes gananciales. Un caso, a ver. Pablo estaba casado con Paola, fallece y viven sus padres Cintia y Esteban. Hay 800.000 pesos para repartir y es un régimen de separación de bienes. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Cuánto le correspondería a Paola? 400.000. Exacto. ¿Y a Cintia? 200. Y a Esteban, 200. ¿Está? Acá estaría graficado. Otra posibilidad. Los mismos actores, pero con una masa de bienes de 1.200.000 gananciales y 400.000 propios, y un régimen de comunidad. ¿Cuánto le correspondería a Paola? 900.000. O sea, No, el 50 y el 50 el otro, ¿no? 800.000. Porque serían 600.000 de los bienes gananciales. 600.000 de los bienes gananciales. A su vez, de los 600.000 que quedan, le corresponderían 900. Pero de los bienes propios, también le tocaría la mitad. O sea que le tocaría 1.100.000.
¿Está? Sí, Es decir, primero se divide el 1.200.000, que los 600 primeros son libres para Paola, porque son de ella, porque son bienes de la comunidad. De los 600.000 que quedan, le vuelve a tocar la mitad, que son 300.000. Y después van 150 para Cintia y 150 para Esteban. Y de los 400.000 de bienes propios, le corresponden 200.000 a Paola y 100.000 a Cintia y 100.000 a Esteban. ¿Sí? Está graficado para que después yo se los paso y ustedes lo puedan ver con tranquilidad en ambas situaciones para que vean cómo se resuelve el tema. Bueno, esto sería todo. Por favor, pregunten. Yo sé que igual hay que asimilar todo esto, tienen que releer todo, ver los artículos. Hay un tema que también, que no está en el Power, que es el tema de cuando uno se casa in articulo mortis, como se dice, que cuando uno contrae matrimonio y dentro de los 30 días fallece por una enfermedad preexistente que hacía prever el desenlace final, no resulta heredero, salvo que ese matrimonio haya estado precedido de una unión convivencial. Es decir, si yo viví toda la vida, o unos cuantos años, o un tiempo, no sé, o sea, tendría que ser como mínimo 2 años para que sea considerada unión convivencial, y sabiendo que me estoy muriendo, me caso, en ese caso no habría una posibilidad de captación de herencia y se resume como más lógico, que es para darle los derechos que en algún momento había omitido a través de no querer casarse. Y bueno, así puede continuar, diríamos, como sucesor. Pero si es una persona advenediza, típico caso del cuidador que a último momento se casa para cobrar la pensión, que últimamente hay muchos casos y que ahora con el tema del matrimonio igualitario se ha acentuado, porque no hace falta casarse con una persona de otro sexo, sino que uno se puede casar con una persona del mismo sexo. Hay muchas situaciones de estas de aprovechamiento o realmente de querer dejarle la pensión a otra persona, pero una cosa es el derecho a pensión y otra cosa muy distinta, el de ser heredero. Entonces el código directamente le saca vocación hereditaria en el caso de estos matrimonios in extremis. Y también cesa la vocación hereditaria del cónyuge cuando hay divorcio, una separación de hechos sin voluntad de unirse, dice el código, o realmente un distanciamiento que puede ser dispuesto también por una orden judicial y sostenido en el tiempo. En ese caso no hay vocación hereditaria, por más que estuviera subsistente el vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque todo este tema de los órdenes sucesorios y de los privilegios y de lo que la ley establece en favor de determinadas personas, lo es en favor, sobre la base de lo que se llama el afecto presunto, lo que se supone que el causante hubiera querido si hubiera dispuesto él en forma personal. Entonces, si una persona está divorciada o está separada hace 10 años y no hay ninguna voluntad de unirse, por más que siga casada y no haya disuelto el vínculo, de todas maneras no tiene vocación de ser heredero legítimo, como en estas situaciones que yo les he explicado. ¿Hay algún otro punto que me quieran preguntar, que les haya quedado duda? Profe, no duda, pero sí saber si este Power después lo suena al campus. Sí, Sí, ¿no? Oye, sí, sí. eso. Yo se lo subo para que les quede como un esquema por lo menos, pero es un tema, ya les digo, importante, porque las primeras consultas van a ser en esto: ¿qué porcentaje me corresponde? ¿Qué pasa con tal? ¿Qué pasa con tal otro? El tema de esto de los matrimonios in extremis son bastante habituales también.
Y bueno, el tema de las separaciones prolongadas y que después pretenden venir a presentarse a la sucesión, también son motivo de disputas habituales, digamos. Bueno, si nadie más tiene ninguna consulta, buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.